espero que anden bien. Este es el horóscopo de julio, tercera vez que grabo este video. No importa, acá estamos nuevamente. Bueno, julio viene con un montón de cosas. Primero, Mercurio retrógrado, que en realidad el 29 de junio es cuando empieza a retrogradar y va desde el grado 26 de Cáncer y se vuelve hasta el grado 16, hasta el 23 de julio, que es cuando arranca directo. Cualquier planeta que se mueve aparentemente hacia atrás, porque no es un movimiento real en el cielo, nos invita durante el periodo que dura ese planeta retrógrado y por los grados que pasa a revisar las distintas cosas que estuvimos haciendo, pensando, planificando. Mercurio rige la comunicación, la mente, la palabra. Y por eso se asocia Mercurio a los temas de los viajes, de los mails, los mensajes de WhatsApp, o en otras épocas diríamos las epístolas y demás cosas, ¿no? Entonces, en este periodo que va hasta por lo menos 22, 23, 24 de julio, vamos a prestar el doble de atención a las cosas que reservemos por internet, a los mensajes que mandemos y tratemos de siempre pensar qué vamos a decir en este tiempo, donde algunos pueden estar un poco confusos. A veces Mercurio también, cuando está retrógrado, demora algunas negociaciones o pone poco claras algunas conversaciones. Obviamente que todo depende del estado de tu Mercurio natal. Algunos nacemos con Mercurio retrógrado y estamos más acostumbrados a este movimiento de tener que pensar a veces todo dos veces, ¿no? O ir profundo en algunas cosas. Entonces, bueno, dependiendo cómo lo tengas en tu carta es como también uno lo siente. Pensemos que igual Mercurio está retrógrado 3 veces al año, todos los años. Entonces, bueno, es solamente prestar un poco de atención, sobre todo a la letra chica cuando uno va a firmar algo importante, ¿no? Los días más importantes a tener en cuenta son cuando Mercurio se queda quieto, aparentemente quieto, estacionario, y esto es 28, 29, ¿no? Y el 30, que es cuando apenas empieza este movimiento aparente hacia atrás, como para postergar alguna decisión después del resto del mes normal, y cuando vuelva directo para el 23 de julio, el día antes, ese día y el día después, ahí también tomamos un respiro y planificamos y corremos las cosas para la otra semana si tenemos que firmar algo. Obviamente que la vida no se detiene, uno se mueve con los planetas, pero saberlo nos hace prestar más atención. Ahora, en julio no solamente Mercurio está retrógrado, sino que Saturno a final de mes también se pone retrógrado. Recuerden que en febrero Saturno había entrado en Aries y se había puesto al ladito de Neptuno. Y esto era muy importante, ¿no? Entonces Saturno nos empezó a hacer trabajar con las temáticas arianas, dándole forma y estructura a ese yo soy, a ese yo quiero que representa a Aries, con obviamente los parámetros saturninos que son estructura, responsabilidad y esfuerzo. Que se ponga retrógrado a final de mes nos va a dar la oportunidad de acá hasta diciembre de revisar todos esos planes que tenían que ver con nuestros verdaderos deseos. Y Neptuno, el 7 de julio, se pone retrógrado también. Entonces, como verán, son 3 planetas durante julio que hacen su marcha para atrás y nos obligan a replantear, revisar y repensar todas las cosas que tenían que ver con esos planetas en esos signos. También en julio, como todos los meses, hay una luna nueva y una luna llena. Pero la luna nueva del 14 de julio, que ocurre en Cáncer, se da junto a este Mercurio retrógrado. Entonces, si las lunas nuevas son, desde la perspectiva de la astrología moderna, la oportunidad de comenzar algo o de sembrar algo para ver los resultados de acá hasta diciembre, vamos a tener en cuenta que como Mercurio está retrógrado junto a esta lunación, que ocurre en el grado 21-22 de Cáncer, vamos a poner un doble proceso de trabajo de pensamiento en lo que queramos hacer para que se vea concluido o avanzado en diciembre. Entonces, ¿qué va a implicar? Como dijimos, si Mercurio rige la palabra, el pensamiento, la comunicación, las ventas, las compras, la enseñanza, etcétera, ¿no? Porque es análogo a la energía de Géminis, de la casa 3, el movimiento. Va a implicar esta luna nueva una posibilidad de sembrar algo con mucho grado de detalle y de discernimiento y va a implicar distintas etapas. Así que a mí me parece bastante interesante. Y además, si vemos el símbolo en los grados sabianos tengo un extracto de un libro de Rudyard, como la luna se da casi en el grado, porque es 21 y unos minutos, y 50 y pico de minutos, ¿no? Entonces yo tomo el grado 22 y dicen los grados sabianos para esta lunación, para que tomemos en cuenta, ¿no?, la importancia del momento semilla
que es la mitad del mes de julio para todos, ¿no? Dice, una joven en el extremo de un muelle busca en el horizonte al velero que ella espera. Este tipo, cherubín o los grados sabianos hablan en unas metáforas, ¿no? o en una forma de expresar por ahí que uno no está acostumbrado. Entonces hay que detenerse a mirar o a observar lo que significa esta frase para cada uno. Tiene bastante que ver con la espera de lo que podría venir, ¿no? Como uno cuando está, hay incluso una canción, creo que es de Isabel Pantoja, que se queda ella esperando, bueno, y Maná, y hay otros tantos, ¿no? Que remiten esta imagen de alguien en un puerto, en un muelle o a orillas del mar esperando o mirando algo, ¿no? Y creo que de eso se trata el mes de julio. ¿Por qué? Porque este año dijimos que tiene muchos eventos bisagra, que a veces lo hacen un poquito complicado, y que tiene mucho que ver con la fe en lo que va a venir mañana, pero que no va a venir gratis, va a venir de la mano de nuestro trabajo interno y externo para llegar a buen puerto o para subirnos al barco que llega al puerto, si lo decimos así, ¿no? Para el 14 de julio y esos días, esa semana de mitad de julio, también estamos hablando de un Venus que ya va a haber avanzado, va a haber salido de Leo y va para Virgo, y que se pone en cuadratura con Marte y con Urano. Y recordemos que Venus venía, y todavía mientras estoy grabando este horóscopo y para los primeros días de julio, está en oposición a Plutón. Venus, como la Luna, rige todas las temáticas asociadas a los vínculos, ¿no? Venus en particular, como es el regente de Libra y de Tauro, está muy asociado, ¿no? Al cuerpo, a los sentidos, vista, gusto, olfato, tacto, y esta conexión con el mundo de lo material, de estar aquí y ahora, ¿no? Y como estuvo en una oposición con Plutón, y Plutón lo que hace es buscar las grietas en la estructura para colarse y terminar de romperlas para que uno se vuelva a armar en un aspecto tenso, que es una oposición, con Venus, que rige las relaciones, nuestros talentos, nuestro sentido de la armonía, de la belleza, nuestra relación con el dinero, obviamente que para muchos signos ha significado un impacto, o por lo menos, sobre todo me imagino yo para Tauro, para Escorpio, para Acuario y para Leo, una profunda revisión de los valores, de las relaciones que tenemos, y para los que están en pareja probablemente pueden haber surgido algunas discusiones o sensaciones internas de malestar, aunque uno no las haya verbalizado. Y Venus no se queda tranquilo en julio, sale de una y se mete en otra, que es hablar tensamente con Marte, el corte, su opuesto complementario, ¿no? Porque Marte rige a Aries, y Urano, que es el factor o el elemento sorpresa, que muchas veces corta por lo sano algo de un día para el otro, ¿no? Son cosas que uno a veces no se espera. Entonces, este clima de mitad de mes puede estar un poco áspero. Para que tengamos en cuenta y nosotros desde nuestro lugar podamos bajar la escalada del conflicto, si es posible, sobre todo si miramos la astrología como un acompañamiento para nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, el 23 de julio Mercurio retoma su marcha directa en el grado 16 de Cáncer y va a volver a pasar por todos los grados, ¿no?, que había estado, hasta que después finalmente pase a Leo. Pero bueno, eso va a ocurrir después en agosto. Y el 29 de julio ocurre la luna llena. Como vamos a estar en el mes Leo, para esa altura, la luna llena, ¿dónde va a ser? En el signo opuesto complementario, que es Acuario. ¿Y en qué grado? En el grado 6. Entonces, para todos los signos, una luna llena habla de una culminación o un final de un proceso que habíamos arrancado hace unos 6 meses atrás, ¿no? Allá por febrero, cuando pasó todo este problema de los eclipses y la entrada de Saturno y Neptuno y su conjunción en Aries, ¿no? Entonces, si nos vamos y evaluamos febrero, vamos a decir, bueno, esta luna llena nos muestra, como la luz en la noche, cómo ha ido avanzando todo el proceso que habíamos sembrado allá, o las cosas que estábamos viviendo, ¿no? Ahora bien, las lunas llenas siempre van a involucrar a los signos que rigen el Sol y la Luna, que son Cáncer y Leo, y además, por supuesto, Acuario, pero a todos en general, ¿no? Lo particular de esta luna llena, y por eso me refiero a esto en este video, es que para cerrar el mes como broche de oro vamos a estar todos más sensibles, pero además, porque todas las lunas llenas nos hacen, ¿no?, reflexionar sobre nuestras emociones, nos ponen un poco más perceptivos también. Pero el Sol,
Obviamente que si en una luna nueva el Sol y la Luna están en el mismo grado, juntos, en el mismo signo, la mayoría de las veces en el mismo signo, la luna llena es el Sol de un lado y la Luna del otro, exactamente opuestos. Ahora, el Sol va a estar pegado a Júpiter y la Luna va a estar pegada a Plutón. Uno diría, si mira los aspectos por separado, el Sol, que es el brillo, la conciencia, el aquí y ahora y toda esta capacidad y talento que tengo para explorar el mundo con esto que está dentro mío, pegado a Júpiter, que es un planeta que representa también los talentos, la síntesis, el conocimiento, es el gran benefactor y suele expandir las cosas que toca Júpiter. Pero las expansiones no siempre son necesariamente positivas. Entonces, estos dos en principio solitos en Leo diríamos que son signos que están bien, porque además Júpiter rige a Sagitario y a Piscis, y Sagitario por su parte es un signo de fuego, entonces decimos, bueno, qué linda combinación. Pero del otro lado, la Luna no está sola, está con Plutón. Y dijimos recién que Plutón, protagonista de los últimos días que venimos transitando en oposición a Venus, que ya nos hizo trabajar cosas, ahora se pone con la Luna en esta luna llena. Entonces, si las lunas llenas son finales de procesos y Plutón habla de crisis y de encontrar las grietas para terminar de filtrarse por ahí, terminar de romper una estructura, pegado a la luna, que son nuestras necesidades y nuestras relaciones y nuestras emociones y muchas más cosas, podemos decir que esta luna llena y los últimos días de julio van a estar bastante cargados. Hay aspectos de compensación porque la luna va a estar en un trígono a Urano, así que más allá de que hayan grietas y crisis y discusiones, ¿no? O darse cuenta de cosas que por ahí nos dejan sorprendidos de nosotros mismos, ¿no? O de lo que transitamos hasta acá, o de la gente que conocemos, o que pensábamos que conocíamos, y la verdad es que nos damos cuenta que no, esa luna ahí va a estar hablando de forma armoniosa con Urano, que siempre es un planeta que se asocia a los cambios. Entonces, tal vez en el medio de todo este darnos cuenta, que sucede muchas veces con la luna llena, el cambio va a estar posibilitado con una transición bastante armoniosa. Así que ese es un aspecto que compensa. Y el Sol, por su parte, que obviamente al estar en Leo, signo de fuego, va a estar en trígono con Saturno retrógrado y con Neptuno retrógrado. Entonces, un trígono siempre, como los sextiles, son puertas abiertas, donde uno tiene que hacer un trabajo, pero encuentra los lugares por donde pasar y seguir pasando puertas y seguir avanzando. Entonces, final de mes va a ser bastante movilizante y muchos van a encontrar un final de proceso que va a estar bastante explícito, donde va a haber que tomar decisiones, ¿no? Me parece que eso es lo primero que va a pasar. Y aparte, porque esto es la antesala de todo el movimiento que va a seguir y se va a profundizar con el eclipse de agosto. Entonces, bueno, para el eclipse obviamente que vamos a grabar cosas, igual que el horóscopo de agosto, pero tengamos en cuenta para el mes de julio todo lo que está sucediendo, cambio, transformación, que es lo que seguimos trabajando, que es lo que venimos trabajando desde el 2024 hasta acá y que vamos a profundizar. Para cerrar esta pequeña parte de la introducción, me gustaría que tengamos en cuenta lo siguiente. Hay una carta del tarot que saqué para hoy, que me hizo acordar un poco a lo que me parece que todos estamos tratando de darnos cuenta, ¿no? o por dónde abordar la situación o las varias situaciones de la vida. Y es esta carta que es momento a momento. Dice así: el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Los dos se mueven en direcciones que no existen. El uno solía existir pero ya no existe y el otro todavía no ha empezado a existir. La única persona acertada es aquella que vive el momento a momento, aquella cuya flecha se dirige al momento, a lo que siempre está aquí y ahora. Porque es cierto, el pasado pasó y el futuro no existe y nuestra mente queda muchas veces atrapada en qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, pero ya está, no se puede. Y cuando nos enroscamos en esta ruleta y esta rueda del futuro, porque soñar es precioso, ¿no? Pero no sabemos si las cosas efectivamente como las imaginamos, buenas o malas, van a pasar. Lo único que es real es esto, en este momento, ahora. Porque a lo mejor en 5 minutos recibimos una llamada por teléfono que nos cambia la vida. No se sabe.
Y creo que eso es lo más valioso y lo que más cuesta. Hay gente que medita hace años y que hace una práctica de estar aquí y ahora y es fantástico. Para los demás que estamos tratando, ¿no?, de conectar con el momento presente, creo que julio se trata de eso, de tratar de estar conectado con lo que uno siente, hace, cómo respira, la temperatura hasta de la respiración rozando los pelitos de la nariz, ¿no? Es lo que está pasando ahora. Porque si no podemos perder un poco la brújula y volvernos un poco locos, considerando que Urano y Marte juntos en Géminis, acelerando los procesos de rumiación interna, nos pueden, estos pensamientos, ¿no?, que van a ir un poco más rápido, nos pueden hacer perder un poco de vista cuál es el objetivo de hoy, para hoy, más allá de que tengamos sueños y proyectos para mañana, ¿no? Así que bueno, espero no haber confundido mucho con lo que quise decir este mensaje, pero me parece importante. Y lo último, y con esto cierro, es el grado sabiano donde se da la luna llena para culminar el aprendizaje del mes de julio para todos, que es el grado 6 de Acuario, y por supuesto de Leo, pero el grado 6 que dice: un oficiante enmascarado ejecuta un ritual mágico. Dice así: una actividad transpersonal en la que el actor se convierte en portavoz de la unidad inconsciente de su comunidad, la potencia encarnada de lo divino. Me parece precioso, ¿no? Porque Acuario es el germen de lo nuevo y de la unión de las partes en el todo. Pero que hablábamos de esta era de Acuario, donde la posibilidad de conectar con la libertad y a través de las redes o de generar redes humanas era lo que por ahí nos proponía Plutón, no sin antes atravesar las tiranías que también son propias de Acuario. Entonces me parece que después de todo lo que se despliegue en julio, creo que muchos vamos a poder tal vez vislumbrar o darnos cuenta de que somos parte del todo y que lo que está fuera es un reflejo de quienes somos nosotros, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿para qué este vínculo? ¿Para qué esta persona? ¿Para qué esta situación? ¿Para qué? Creo que eso es lo más importante para pensar. Ahora sí, vamos a ir a la primera semana de julio, que tengo la carta acá en la computadora, y la primera semana de julio presenta, bueno, la unión entre Marte, acción, dinamismo, velocidad, autoafirmación y a veces también agresión, malas contestaciones, accidentes, y Urano, el corte, lo discontinuo, lo novedoso, el cambio, los dos pegaditos en Géminis, grado 2-3. Obviamente que si tenés planetas en el grado 2-3 de Géminis o de Sagitario, o incluso de Virgo y de Piscis, importante porque estos dos planetitas ahí van a estar activando cosas muy importantes en tu carta. Pero bueno, estos dos planetas en Géminis activando repentinamente el cambio, un poco te lo había contado en el horóscopo de junio, que para algunas personas este contacto iba a activar así movimientos muy puntuales, pero ahora esos dos planetas hablándose con la Luna y con Plutón, Plutón en Acuario y la Luna en el último grado de Capricornio, así que podemos estar esperando cierta claridad mental que nos facilite la toma de decisiones así, en 3-2-1, porque eso es lo que hace también Marte y Urano, ¿no? Y a la vez Marte y Urano hablándose para la primera semana de julio con Júpiter de forma armoniosa, que si bien ya va a estar en el primer grado, en el grado 1-2 en el grado 1 de Leo, igual está en una cantidad de grados cerca para que consideremos que es beneficioso. Entonces, la capacidad de comprender, de crear, de imaginar, de inventar están ahí. Y Venus, que está en Leo, hablándose también de forma armoniosa mediante un trígono con Saturno, que está en Aries, que todavía está directo. Entonces, acá se nos pueden ocurrir cosas muy bonitas para hacer. Algunos van a querer actualizar su imagen o actualizar algunas cosas que tienen, cosas muebles, ¿no? Me refiero. Para algunos puede significar la oportunidad de un nuevo trabajo, de una entrevista, para quienes estén buscando o estén en este proceso, sobre todo para los signos de fuego, por supuesto. Neptuno hablándose en forma armoniosa con la Luna, así que si vemos la primera semana de julio, creo que es la más tranquila y la que tiene más posibilidades. Por supuesto que está esta oposición activa Júpiter-Plutón. Bueno, y el Sol
para esta primera semana va a estar en una cuadratura con Saturno. Siempre que Saturno está involucrado en un aspecto tenso, lo que nos hace revisar son nuestras estructuras, nuestros problemas con la autoridad, el hecho de hacernos responsables de algo, ¿no? Y cuánto protestamos a veces por me toca hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo ganas, ¿no? Y bueno, en una cuadratura con el Sol uno a veces puede sentirse como presionado por las circunstancias. Bueno, creo que más o menos he abordado todo lo más importante. Después para las lunas seguramente haremos otro video. Tengamos en cuenta todo eso que dije en la introducción y ahora sí vamos a ir signo por signo para que cada uno tome todo esto y lo pueda bajar a las áreas de la vida, que son las casas astrológicas, en donde va a haber movimiento, ¿no? Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, comentá de dónde me estás escuchando y acordate que hay un montón de videos cargados para que analices tu carta, ¿no? Bueno, mi nombre es Dani Bontempo y nos vemos ahora. En la descripción tenés el minuto donde está tu horóscopo. Bueno, Aries, entonces, tomando la introducción más tu carta natal, obviamente que yo no considero los planetas que tenés viviendo ahí y dónde están, pero el movimiento va a ocurrir mucho en el área de entornos, primos, hermanos, comunicación, pensamiento. Entonces, bueno, tengamos cuidado con el discurso, con la palabra, porque Marte y Urano, que no son la mejor combinación cuando están juntos en el área de la palabra y de la comunicación, puede hacer que estemos un poco impulsivos y que digamos cosas de las que a veces no hay vuelta atrás, así que tengamos cuidado con eso, porque bueno, Marte y Urano van a estar en el área 3 de tu carta natal, ¿no? Después, Saturno y Neptuno, la primera parte del mes, a ver, Neptuno retrograda el 7, ¿no? Así que la primera semana todavía estamos viendo cosas, pero ya Neptuno se va a poner estacionario más o menos el 4. Y Neptuno rige los sueños y la idealización de las cosas y la confusión muchas veces, o el error de criterio o de juicio, y los inventos en el sentido de la mentira, ¿no? Así que por ahí evitar la firma de cosas importantes alrededor del 6, 7, 8, estaría bueno tener en cuenta. Después, acordate que Júpiter y Plutón están en una oposición y eso toma dos áreas de tu vida, la parte de ambiciones, de grupos, de personas, de organizaciones y la parte de emprendimientos, creatividad, hijos, deporte, competencia, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay una oposición entre estos dos planetas en estas áreas de tu vida, hay que cuidar mucho los vínculos, sobre todo, ¿no? Me parece que eso sería lo más importante y como te decía en el horóscopo de junio, cuando Júpiter y Plutón se encuentran en un aspecto tenso, no tomar atajos, por más que lo que nos presenten parezca rápido y parezca bellísimo y pareciera una oportunidad, hacer las cosas bien, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde los planetas retrógrados nos invitan a todos a revisar y a pensar dos veces las cosas, ¿no? La luna nueva, que es esta oportunidad de siembra que te decía que ocurre con Mercurio, va a ser en el área 5 de tu carta natal. Así que si tenías previsto o pensado un emprendimiento, este mitad de mes, por más que haya muchas tensiones dando vueltas, es el momento ideal para sentarse y trabajar bien firme en objetivos, en propósito. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién lo puedo hacer? Y si hago esto diferente acá, ¿se puede modificar allá? Entonces, pensando en el largo plazo, diciembre, bueno, en el largo plazo de un año, ¿no? Diciembre, enero, febrero, ¿qué cosas puedo empezar a hacer hoy, a modificar y a sembrar ahora que requieran un pensamiento mayor y una elaboración mayor de mi parte para yo verlo concretado a fin de año, principio del año que viene? Y bueno, vos tenés mucho movimiento con Saturno y con Neptuno en tu signo sobre la parte del cuerpo físico, de la identidad, de las grandes decisiones de vida que involucra el resto de tu carta, ¿no? La profesión, el lugar donde vivís, los vínculos, las relaciones, que estos dos planetas, Neptuno y Saturno, que ya habían entrado ahí en febrero, se pongan retrógrados en distintos momentos del mes, te va a dar la oportunidad de hacer una revisión bastante profunda de quién estás siendo hoy y quién querés ser el día de mañana, ¿no? Entonces ahora va a bajar un poco el ritmo para vos y vas a sentir que sale un pie de la cabeza, ¿no? Que a lo mejor sentían muchos de ustedes en este tiempo.
Así que va a haber un énfasis en temas de hogar, de sentimientos, de familia, para aprovechar, para revisar la posibilidad de la expansión creativa y de emprendimientos y de temas que te conecten con las ganas de vivir, con las ganas de hacer cosas, con la entrada de Júpiter en Leo, y una invitación a la reestructuración profunda de la identidad en todas sus manifestaciones con estos planetas retrógrados en la casa 1. Espero que estés muy bien, no te pierdas los videos que tengo que hacen a las conjunciones con Urano, con Plutón, que a vos a lo mejor te pueden venir bien en este momento. Chao. Bueno, Tauro, estuviste muchos años trabajando con Urano y para muchos Tauro ha sido un gran cambio, ¿no? En la identidad o en los afectos, en la forma de verse, de sentirse o en el propio cuerpo. Y Urano ya se fue a Géminis, pero ahora quien entra es Quirón. Y Quirón se va a quedar varios años también. De cualquier forma, ahora durante julio, agosto y septiembre, Quirón va a estar en tu signo, también haciendo que te replantees cuestiones que hacen a la identidad, a los afectos, al cuerpo mucho también, las cosas que ingerimos, el alimento del alma y del cuerpo, nuestra autoestima, porque Quirón nos conecta con esta revisión profunda de quiénes somos, de qué estamos hechos, cuáles son nuestros valores. Y en algún momento también nos conecta, cuando tenemos determinada cantidad de años, con la maestría, poder devolver, poder ofrecer nuestro conocimiento y nuestra experiencia de vida para ayudar a otros, ¿no? O guiarlos. Para las personas que tengan alrededor de 25, 26 años van a estar teniendo la oposición de Quirón, las que tengan 51 van a tener el retorno de Quirón, más o menos, ¿no? Porque la órbita de este planeta no es igual. Entonces no está la misma cantidad de años en todos los signos y por eso la edad puede variar un poco. Pero en definitiva es un gran periodo de revisión, por lo menos hasta septiembre. Ya después Quirón retrograda y sí vamos a estar hablando de esto en profundidad a partir del 2027. En cuanto a lo que es bien precisamente el horóscopo de julio es, bueno, esta sensación medio rara que puede traerte Quirón entrando a tu signo, que seguramente ya desde hace 2-3 semanas venís sintiendo esta posibilidad también de la regeneración de cosas, de ver la vida desde otro lugar, o la búsqueda de cosas nuevas que nos hagan bien con Quirón. Pero también en julio, Saturno y Neptuno, por ejemplo, vos los tenés o ingresaron en tu casa 12 en febrero, ¿no? Que es la parte del inconsciente, de la vida privada, de lo que uno hace estando solo, el sueño, los sueños que uno tiene mientras duerme, la meditación, las sensaciones de tristeza, de soledad. Bueno, el trabajo con la casa 12 es bastante profundo y da la oportunidad de la regeneración también espiritual, que creo que es lo más importante. Pero no muchas veces es fácil. Si vos tenés planetas en la casa 12, un tránsito de estos planetas por ahí, o sea, en tránsito por sobre tus planetas en casa 12 o en oposición a la casa 6, a veces puede traer alguna visita al médico, alguna cuestión como muy puntual que también marque un final en algo o en una etapa de tu vida en particular, ¿no? Pero bueno, en julio, Neptuno y Saturno, que te habían estado haciendo trabajar en este ir para adentro, se ponen retrógrados. Neptuno el 7 y Saturno final de mes. Entonces yo creo que vas a tener de alguna forma un poco de alivio en ese sentido, en el sentido del trabajo interno, durante el mes de julio y hasta diciembre, que estos planetas se ponen directos. Viste que en la introducción te comentaba que hay 2 lunas, bueno, como todos los meses hay una luna nueva y una llena, pero que estas lunas en particular son importantes porque vienen con la posibilidad de siembra para mitad de mes, junto a Mercurio retrógrado, que puede ser interesante para pensar 2 veces lo que uno quiere hacer, porque hay una posibilidad de hacer algo y de crecer y verlo finalizado o creciendo para diciembre de este año, enero del año que viene. Eso ocurre en el área de tu vida de familia, de vivienda. Entonces también acá algunos tauros pueden tener la posibilidad de invertir en un lugar nuevo o dentro de la propia casa, pero no sin pequeñas trabas o no sin pequeños movimientos extra que hay que hacer cuando Mercurio retrógrado se une a una lunación, ¿no? Eso para tener en cuenta. Y además una cosita, como los planetas van a estar, por ejemplo,
Mercurio y el Sol en Cáncer hasta el 20 y pico, ¿no? Y eso es el área 3 de tu carta natal. Y Marte con Urano en el área 2 de recursos, de autoestima de tu carta natal. Bueno, y la luna nueva ahí en la casa 4. Entonces yo creo que el foco de julio para vos va a estar puesto en este primer cuadrante de la carta natal. Y el primer cuadrante tiene mucho que ver con la autoobservación, el análisis de la autoimagen, qué consideramos que somos, qué somos para los demás, a qué cosas le doy valor, ¿no? Entonces la mirada va a estar puesta más hacia adentro que hacia afuera durante este mes de julio. Me parece interesante para aprovechar, aunque yo sé que muchos tauros están buscando poder sentir un poco de paz y de certidumbre. Tal vez eso venga un poco más adelante, porque este mes es un poco mixto, ¿no? Cuando a veces uno se pone a revisar el interior y la mente empieza a generar, ¿no?, unos ritmos, unos patrones que nos sacan a veces de la zona de estabilidad o de confort interno. Y eso puede ser un poquito desafiante. Para resumir, me gustaría decirte que esperes durante el mes de julio mucho movimiento mental, muchos probablemente no estén descansando del todo bien este mes, ideas seguramente, y también puede activarse para algunos tauros cuando Marte y Urano estén así bien juntitos. Para estos primeros días hasta mitad de mes se puede activar alguna decisión económica de inversión o de endeudamiento, ¿no? O algún insight bien claro que nos haga tomar decisiones, porque Marte es un activador y los dos planetas ahí en la parte Géminis de tu carta natal va a estar conectado más que nada con temas de dinero, de autoestima, de recursos propios, de alimentación también y temas de la familia. Algunos pueden estar discutiendo un poco, ¿no? Bueno, el tema del crecimiento y de los asuntos familiares o de la posibilidad de reformar o ampliar o comprar una vivienda o mudarse también pueden ser cosas que estén sobre la mesa en el mes de julio. Y la oposición Júpiter-Plutón, que a vos te toca toca los ángulos, por ende toca toda tu carta, ¿no? Estamos hablando de la parte profesional y familiar que entran en una tensión bastante fuerte casi todo el mes, pero al estar en ángulos toca también tu identidad y la parte de los vínculos, entonces queda tu carta tomada por todo este movimiento. Por eso digo que Tauro es tal vez uno de los signos más comprometidos en todo este movimiento que hay. Bueno, realmente deseo que estés muy bien y que podamos hacer con lo que hay lo mejor posible. Te mando un beso. Géminis, para vos creo que lo más importante del mes es tener en cuenta que tu regente Mercurio va a estar retrógrado casi todo el mes. Y que esté retrógrado significa que nos obliga a revisar, repensar temas asociados al signo donde está y por los grados que pasa. Para vos Cáncer es el área 2 de tu carta natal, vinculado a la autoestima, a los valores, a la familia también, ¿no? Entonces muchos pueden estar revisando cuál es la relación con la familia, dónde uno quiere estar, qué cosas quiere construir y con qué recursos cuenta. Entonces algunos se pueden sentir como divididos, a veces más de lo usual, entre dos caminos, ¿no? La bifurcación natural con la que se encuentra Géminis 2x3 en su vida, que es decidir entre dos cosas y tener en cuenta todas las opiniones a veces que hay alrededor. Después tenemos a Venus y a Júpiter que están en Leo prácticamente todo el mes, los dos juntos, en el área 3 de tu carta natal, poniendo el foco también en la posibilidad de expansión en cuanto a viajes, en cuanto a comunicación, en cuanto a las formas de pensar o en las cosas que creo que me guían en lo cotidiano, ¿no? El tema es que Júpiter muchas veces promete expansión en cosas, pero no siempre la expansión es tan positiva. Generalmente yo lo que he visto es que cuando Júpiter está pasando por un signo, el signo ve los beneficios del pensamiento y de la síntesis que trajo Júpiter al año siguiente. Entonces lo que podemos esperar es que probablemente durante todo el año, ¿no? Y hasta que Júpiter salga de Leo a mitad del año que viene, estés revisando muchas cuestiones sobre qué puedo estudiar, dónde me puedo movilizar, qué tipo de relaciones puedo tejer, cómo son mis entornos, qué cosas comunico y realmente te des cuenta de lo que significó este tránsito recién el año que viene. Para julio, Júpiter ahí se va a poner en oposición a Plutón, como te comentaba en la introducción. Entonces acá tener bien claro que este eje que se va a movilizar en tu carta muy fuerte ahora en julio mediante esta oposición toma el área de los viajes cortos, pero también de los viajes largos, de lo que aprendo cotidianamente
pero también lo que aprendo en la universidad. Digo, los temas de decisiones, creencias, la fe, el optimismo, el sentido de la vida, la dirección, son cosas que van a estar sobre la mesa y que te pueden hacer dudar o sentir un poco confundida o confundido, ¿no? Claro, la luna nueva ocurre en Cáncer a mitad de mes. Y te decía que esta luna nueva es bonita y es importante, pero tiene sus trampas, por decirlo de alguna manera, porque se da en conjunción a tu regente retrógrado. Entonces creo que para vos va a ser de julio a diciembre un periodo de 6 meses, una ventana de planificar y plantar semillas para hacer crecer algo, pero a vos particularmente te va a afectar, creo, muchísimo la identidad. Pueden pasar muchas cosas que uno a lo mejor no las identifica bien cuáles son, pero que nos van a sacar de eje y nos van a replantear el camino, ¿no? A lo mejor uno tenía pensado que voy a hacer esto, el mes que viene esto, el otro mes esto, y de repente con un Mercurio retrógrado que es tu regente en la lunación, todo eso que uno planificó tal vez se desdibuje un poco. Mira, ayer estaba mirando un capítulo de House of Cards, bueno, perdón si no lo pronuncio bien, pero es una serie sobre política y demás cosas. Pero bueno, vienen unos monjes pintando en el lobby con unos polvillos así, uno de esos mandalas, esas estructuras bien imbrincadas y complejas de colores, preciosas los mandalas, que a veces tardan días, semanas. Hay mucha gente que se dedica a eso durante mucho tiempo. Es una forma de meditación muy, muy particular también. Crear algo bello y una vez que uno lo termina, lo contempla y lo borra y tira esos polvos al río, ¿no? Que era un poco lo que pasó en la serie como un hilo narrativo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque creo que tiene mucho que ver con esta lunación y con vos y tu proceso de acá hasta diciembre, la impermanencia. Uno a veces está haciendo algo abocado con toda la energía, pero así como lo hace, eso se termina. Nada es para siempre, ¿no? Creo que ese es el mensaje de las cosas o de este año o de este ciclo de 6 meses para vos. Entonces tratar de tomarte las cosas como vienen, de a una por vez, sin poner demasiada expectativa, pero sí mucho acto de presencia en lo que estás haciendo, considerando que la flexibilidad, particularmente para vos, va a ser el tema de trabajo de acá hasta fin de año. Además tenés a Marte y a Urano en tu signo. Ojo con las palabras que usamos, porque Marte a veces prende el fuego de la mecha, de la pólvora que puede explotar en cualquier momento, ¿no? Entonces tengamos presente que a veces las palabras son gatillos disparadores de temas mucho más amplios y que nos podemos arrepentir. Entonces los primeros días del mes, por lo menos hasta el 14, 16, tengamos cuidado con nuestra comunicación. Podemos estar un poco ansiosos, medio perturbados, sentir que tenemos una energía que no sabemos cómo enfocarla, así que hagan mucho deporte, cansen el cuerpo como para poder estar lo más equilibrados posibles, ¿no? Y bueno, Saturno y Neptuno, que están en Aries, mejor dicho, en la parte de tu carta que habla de grupos, entornos e incluso el dinero que hago con mi profesión, van a estar retrógrados, así que algunos pueden ver que sus ingresos a lo mejor disminuyen o se ponen en revisión, y otros geminianos van a estar repensando cuál es su círculo íntimo o en qué grupo se mueven o cómo quieren reestructurar esa área de la vida, ¿no? Acordémonos que los planetas retrógrados nos invitan a revisar, a repasar, a reflexionar, y estos dos, que son lentos y pesados, van a estar retrógrados hasta diciembre. Entonces, si ves, es un proceso muy particular para vos, donde yo creo que las cosas se van a acomodar recién para enero del año que viene, de una forma no prevista. Y creo que hay que dar un salto de fe en ese sentido. Si vos estás haciendo algo que te gusta o si estás en total disconfort con tu vida, al momento de planificar qué pequeños hábitos tenés que cambiar, es el mes de julio. Espero que te haya sido de utilidad, te espero por los comentarios y te mando un abrazo. Cáncer, este es el horóscopo de julio para vos y bueno, la mayor parte del mes de julio el Sol está en tu signo, junto con un Mercurio retrógrado, ¿no? Que va a estar ahí retrógrado hasta el 23, después se pone directo, pero sigue estando en tu signo todo el mes, ¿no? Entonces es un mes muy importante y muy personal, porque tanto el Sol como Mercurio están sobre tu Sol o sobre tu ascendente o casa 1. Entonces
la luz y el foco que representa el sol sobre tu cuerpo físico, tu identidad, tus necesidades vitales, la forma de ver el mundo y las situaciones y personas que por ahí se nos presentan, que van a estar muy alineadas con lo que uno necesita aprender este mes. Por eso creo que también es importante. También me parece que la luna nueva va a ser muy importante para vos, igual que para Géminis, porque es una posibilidad de cambio que se va a dar en etapas probablemente y podamos ver el avance para diciembre de este año, enero, febrero del año que viene, pero que se da de la mano de un Mercurio retrógrado que también está en tu signo. Entonces creo que la siembra no tiene tanto que ver con el afuera, sino con el adentro. ¿Qué cosas quiero ver en mí cambiadas para final de año? ¿Qué cosas de mí mismo no me hacen bien, no me agradan y sobre las que yo puedo trabajar, poniendo mucha reflexión, Mercurio, sobre quién soy yo, casa 1, ¿no? O Sol. Entonces creo que ese es el foco y lo más importante. Acordate que la luna nueva igual se da en una cuadratura a Saturno, así que esta reflexión sobre quién es uno va a venir de la mano de una atención sobre cuáles son las estructuras que se van a mover o sacudir para uno poder hacer ese cambio posible. Obviamente que esas estructuras van a tener que ver no solo con este Saturno en Aries que está ahí hablando de forma tensa con vos todo el tránsito que tenga hasta el 2028, sino también en cómo esté tu Saturno en tu carta natal. Eso también es importante. Pero bueno, si no sabes nada de astrología, lo que es importante rescatar es que el foco va a estar puesto en la identidad y en la reflexión, y a veces cuando uno se mete en la reflexión es inevitable ir caminando como el cangrejo hacia atrás y caminar el camino de la nostalgia, de los recuerdos, del pasado. Entonces podemos estar un poco así el mes de julio, pero en general creo que va a ser el tono del año hasta diciembre, ¿no? Para vos, Géminis, es la parte que te queda a las espaldas, lo que uno no puede ver porque está tras un punto ciego, que es la casa 12 del inconsciente, de lo privado, del oculto, y a veces también de las soledades del alma, ¿no? Entonces Urano ahí puede poner alguna intranquilidad por las noches, en los momentos de sueño. Muchos cancerianos en distintos momentos de acá hasta el 2033 van a encontrar que cuando ese Urano esté muy activo puedan estar faltos de sueño o descansando mal o poco, ¿no? Con un cierto estado de nerviosismo. Pero también Urano trae ideas, trae novedad, trae innovación y trae luz sobre cosas que no hemos visto, y lo inconsciente es lo que está muchas veces, corresponde a la casa 12 y es análogo al signo de Piscis. Entonces lo que está tapado o en las profundidades del mar con Urano probablemente pueda emerger. Entonces tengamos en cuenta que toda esta etapa del año, de acá hasta fin de año, Urano promete movimiento en esa zona, y si uno pudiera anotar los sueños que tiene o la lucidez mental o el darse cuenta de las cosas, creo que va a ser muy importante de la mano con la luna nueva que nos permite hacer un cambio en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora bien, Marte se va a juntar con Urano la primera mitad del mes, y Marte a veces trae alguna cosita para revisar puntual. Marte y Urano no es un contacto de lo más armonioso, y a veces en una casa que rige la salud mental puede despertar alguna cosa para revisar, o no sé, alguna medicación que tengamos que tomar porque bueno, vamos al médico y resulta que necesitamos regular el funcionamiento de una hormona o algo por el estilo, ¿no? Para la gente que se dedique a la investigación y a la creatividad, este contacto de estos dos planetas puede estar espectacular, porque hay que agarrar las ideas y inmediatamente volcarlas. Puede ser un periodo muy, muy productivo la primera mitad de julio. Como vos sos un signo cardinal, obviamente que el tránsito de Neptuno y de Saturno por Aries te afecta de forma intermitente, pero hay una tensión presente de acá hasta el 2028, por lo menos con Saturno que está en Aries, en la parte de profesión. Profesión, reputación, el rol público que uno asume. Entonces, como Neptuno se va a poner retrógrado ahí, para la gente que esté trabajando, puede tal vez en este momento aprovechar para ver cosas con más claridad, ¿no? Porque también un Neptuno retrógrado, cuando entró Neptuno
a principios de año en esa parte de tu vida, para algunos significó un crecimiento descomunal de posibilidades o de realidades en la parte profesional. Y para otros puede haber sido la presencia de personas misteriosas o mentirosas, o la promesa de cosas que ahora vamos a ver si son reales o no, ¿no? Porque el 7 de julio Neptuno se pone retrógrado. Y a final de mes es Saturno el que se pone retrógrado. Así que para los que estén trabajando, yo diría que más acertadamente con la luna llena de final de mes, hasta fin de año, que es cuando estos dos se ponen directos, la parte profesional la van a poder revisar, reestructurar y replantearse si están bien donde están o si necesitan hacer algo diferente o cambiar de lugar en este periodo que estén retrógrados para ver con más claridad las cosas y realmente darle la atención que merece esa área y en diciembre tomar decisiones contundentes, muchos cáncer que estén trabajando. Y Júpiter entra en Leo en el área de tu vida de la autoestima, de los recursos, de la familia, del alimento. Entonces uno pensaría que Júpiter trae expansión. Para muchos va a ser la expansión de algunos kilos, para otros va a ser la expansión económica con oportunidades de crecimiento en la familia o de las inversiones, pero generalmente Júpiter no siempre la expansión que trae es del todo positiva, hay que prestarle atención en otros periodos de tu vida como lo sentiste vos. Júpiter da una vuelta cada 12 años, así que si querés tener una referencia de lo que puede significar para vos la entrada de Júpiter en esta área de tu vida, tendrías que irte 12 años para atrás, que estaba en el mismo lugar, en el mismo signo donde está hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver más o menos qué significa para nosotros, aunque obviamente hay otros planetas en otros lugares y eso va a también marcar la diferencia junto con la evolución de los planetas con uno mismo, ¿no? Que uno lo ve eso en las direcciones primarias, en las progresiones, que es una técnica astrológica. Más allá de todo, probablemente el beneficio de Júpiter pasando por esa área, sobre todo si te preocupa la parte económica, no lo veas tanto este año, sino más bien el año que viene, pero es generalmente cuando Júpiter está en esta área de nuestra vida un periodo de sembrar para el largo plazo y planificar y empezar a dar todos los pasos pequeños para llegar al objetivo y poder ver a partir de agosto del año que viene qué es lo que sucedió con ese trabajo. Y Júpiter se pone en una oposición a Plutón, que está en Acuario, que es el signo opuesto complementario. Y Plutón está, obviamente, Acuario, está del otro lado de la casa 2, la casa 8. Entonces estamos hablando para Cáncer todo el mes de la revisión de dinámicas de poder, de temas con el cónyuge, para los que estén casados, temas de división de dinero, de herencias, y de otras temáticas también que a veces estaban enterradas y ocultas y salen a la superficie. Así que para Cáncer es un mes mixto y si fueras Cáncer ascendente Tauro tenés muchos frentes abiertos, así que probablemente no sea el mejor mes del año julio, hay que tomárselo con tranquilidad y como le decía Géminis recién, la impermanencia, como los monjes budistas que hacen esos mandalas enormes, gigantes, llenos de detalles, y cuando lo terminan, lo contemplan y borran todo, ¿no? Porque es estar aquí y ahora, hacemos esto y nada es permanente. Entonces podemos estar o entrar al mes de julio con esa mentalidad. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Entonces, por ese lado podemos estar tratando de trabajar en el presente y en esto que es lo más importante creo, que es la reconstrucción de nuestra identidad con esta edad que tenemos hoy, con Mercurio y el Sol en tu casa 1 o sobre tu Sol, todo este mes de julio. Espero que te haya sido de utilidad, te mando un abrazo. Leo, este es tu horóscopo de julio y pensá que el Sol está hasta el 21-22 en el signo de Cáncer que queda a tus espaldas, entonces digamos que hasta mitad de mes, por más que Júpiter ya haya ingresado en tu signo, el foco, la luz, está un poquito a nuestras espaldas, ¿no? Esos procesos de casa 12 siempre están asociados a la planificación, la preparación, lo que uno piensa cuando tiene que hacer algo al otro día y se queda la noche repasando un poco cómo va a ser el hilo de la cosa, ¿no? Entonces creo que los primeros días de julio podemos encontrar mucha fuerza y vitalidad en temas que nos dejen dentro de casa, ¿no? Habitar la cueva
y decir qué quiero planificar, qué quiero hacer, porque bueno, siempre el Sol, que es nuestro regente en la casa 12, a veces nos conecta con la pérdida de fuerza o de energía o con un poquito de confusión mental acerca de cuáles son los próximos pasos a seguir. Pero por el otro lado, Júpiter está ya plenamente en la casa 1, tomando signos enteros, y eso empieza a despertar una semilla para ir creciendo, ir expandiéndonos en algo relacionado a ¿qué? A nuestro sol o nuestro ascendente, es decir, identidad, cuerpo físico, las formas de explorar el mundo, cómo a veces también nos ven los demás, ¿no? El tema es que Júpiter, ingresando a Leo, se encuentra inmediatamente con un Plutón en el signo opuesto complementario que es Acuario. Entonces, esta oposición Júpiter-Plutón ya habla de algo particular que un poco te había contado en el horóscopo del mes pasado, que es no tomar atajos, ¿no? Porque Júpiter plantea, como benefactor en la astrología, el entendimiento de las cosas más profundas. Es un planeta que rige la casa 9, entonces maestrías, universidad, otros idiomas, la fe en uno mismo, las creencias en general, es decir, el mindset, cómo vemos la vida, desde qué paradigma, desde qué marco referencial, y las grandes decisiones que uno toma cuando llega a un proceso donde elaboró toda la información que había en distintos compartimentos. Entonces, hay para Leo una gran conexión con aquello que creemos y la posibilidad de encontrar nuevos mapas que se abren a nivel vincular, a nivel profesional, a nivel familiar, pero sobre todo a nivel identitario. De cualquier forma, siempre que Júpiter está en el propio signo, en general a veces trae una expansión que no se nota en primera instancia, sino cuando termina el tránsito. Particularmente, yo en mi propia línea de vida he identificado que cuando Júpiter pasa por mi ascendente, generalmente, hasta ahora, siempre ha traído cosas muy positivas que te sucedió, por ejemplo, en el 2014, como una pauta de referencia. 2014, 2016, 2015, son esos años, tanto por el tránsito de los nodos como por el planeta Júpiter pasando por el ascendente, nos van a dar la pauta de algunas cuestiones que podemos estar reviviendo este año, aunque hay actores en otros lugares, como por ejemplo Urano, que está en Géminis, ¿no? En aquel momento estaba en Aries, si no me equivoco, o en Tauro, por ahí, en Aries. Entonces, Géminis, para Leo, ubicado en la parte de los recursos que yo tengo que vienen de la mano del trabajo que hago públicamente con mi profesión, es el área que va a estar experimentando cambios con Urano ahí, lo mismo que en grupos, en colectivos, y las propias ambiciones que se van reformulando, y con el tránsito de Júpiter más Saturno que está en Aries, probablemente hayan cambios por ahí, en lo vincular grupal sobre todo y en lo identitario. Creo que me fui de tema, vuelvo. Entonces, para vos, Leo, dijimos Sol y Mercurio en Cáncer con Mercurio retrógrado en el área 12, que es lo no visible. Entonces puede ser hasta por lo menos el 20, un tiempo de reflexión, de introspección, de estar más tiempo encerrados o solos, y después cuando el Sol pase definitivamente ya a Leo para el 22, ahí podemos dar luz verde a proyectos o cosas que todavía les falta afinar un poquito. Y lo importante de este mes, como algo a considerar, me parece la luna nueva que ocurre a mitad de julio, el 14, pero esos días, ¿no? 13, 14, 15, 16, donde Sol y Luna están juntos, luna nueva, pero pegados a Mercurio retrógrado. Entonces, es una oportunidad de sembrar algo en el área 12 de nuestra vida, referente, por ejemplo, a lo creativo, a investigar un tema en particular, también la casa 12 está muy vinculada a temas de la psicología, de la psiquiatría, de la salud mental, pero también al lenguaje simbólico como el tarot. Entonces, como por dar un ejemplo, ¿no? Una luna nueva nos va a permitir
ir profundo, investigar, sembrar algo en un área que para nosotros es esa área y que vamos a ver crecer para diciembre de este año o enero del año que viene, si por supuesto nosotros aprovechamos esta energía para trabajar sobre esa área. A lo mejor no querés estudiar nada referente a eso y podés aprovechar esta luna nueva para modificar algo en vos que está bien inconsciente y empezar un proceso terapéutico para redefinir un poco el trabajo con la propia identidad que viene con Júpiter en Leo, pero sobre todo con los eclipses que ya empezaron en febrero, pero que ahora en agosto son en el propio signo, ¿no? En la casa 1. Y los eclipses marcan eventos bastante puntuales y como este eclipse es de nodo sur, desasimilar, soltar algo, en la casa 1, quién soy yo, qué quiero yo, la identidad, probablemente, aunque está muy bonito el eclipse del 12 de agosto, va a remover capas, ¿no? Entonces yo creo que esta luna nueva del 14 en la casa 12 nos va a permitir profundizar para quien quiera hacer un trabajo profundo sobre lo que uno quiere o lo que uno es, para luego entrar de lleno con el trabajo del eclipse en agosto y seguir modificando las capas de cebolla que uno tiene para de repente en diciembre, en noviembre, diciembre, enero, estar viendo qué pasó con todo eso que hicimos ahora, ¿no? Bueno, y Júpiter entra al ascendente o se pone con tu Sol, precioso, bellísimo, pero en oposición a Plutón. Entonces, como les decía a todos, no tomar atajos con este aspecto particular, hacer las cosas bien, y cuando digo bien me refiero a ser coherentes con el hacer, sentir, pensar, y no creer en los espejos de colores, ¿no? Uno sabe que toda causa tiene una consecuencia, ¿no? Causa y efecto. Entonces, si queremos que esos efectos sean en general positivos, tratemos que las causas vayan en el sentido correcto. Y como Júpiter y Plutón están en el eje 1-7, estamos hablando de una transformación profunda, Plutón, sobre los vínculos, en el trabajo, en la familia y en la propia identidad. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo muy fuerte. Las personas que tengan a Júpiter en Acuario o a Júpiter en Leo o en los otros dos ángulos de los signos fijos, como por ejemplo Escorpio o Tauro, van a sentir este movimiento muy fuerte. Así que si no conoces la carta, ponete a investigarla, que no es difícil. Hay miles de programas gratuitos para que sepas dónde están tus planetas natales. Bueno, y recordá, Mercurio retrógrado, desde el 7 de julio Neptuno retrógrado y a final de mes Saturno retrógrado. Estos dos planetas, Saturno y Neptuno, están en el área 9 de tu carta natal. La parte que corresponde a creencias, a viajes de larga distancia, cuestiones que uno quiere a lo mejor estudiar, maestrías, universidades, pero también, sobre todo, creo, las grandes decisiones, ¿no? Entonces, que estos planetas se pongan retrógrados hasta diciembre nos van a ayudar a reflexionar bastante sobre nuestras creencias, cuál es el sentido de la vida hoy para nosotros o qué sentido le queremos dar, y tal vez muchos vayan a estar averiguando para estudiar algo que haga a la formación superior, incluso una carrera de grado, pero cuando me refiero a la formación del ser, ¿no? A eso me refiero también. Y estos dos planetas están en un signo de fuego, hablando armoniosamente con tu Sol o con tu ascendente todo este año, todo el año que viene y el otro también. Entonces, es para aprovechar esta ventana que tenemos para respirar profundo, porque las cosas van a ir rápido, ¿no? Como han ido hasta ahora. Cuando los planetas son retrógrados, se ponen retrógrados, nos bajan un poquito los decibeles y nos permiten reagrupar para ver para dónde vamos a poner los jugadores en este partido del 2026, ¿no? Entonces creo que es un tiempo muy valioso para aprovechar y para ver cómo nos vamos a acomodar de cara al eclipse de agosto, pero sobre todo mirando a largo plazo hasta el 2028, porque este es un tiempo para hacer, pero para planificar muy bien para cuando todo esté directo en diciembre, ya que el 2027 es un año de muchísimos cambios. Espero que haya sido de utilidad este video y acordate que tenés
El Sol en conjunción a Urano, si de repente tenés esa posición o querés ver un tránsito, lo mismo que otros tránsitos de la Luna, y los ascendentes en mi canal. Un besito. Bueno, Virgo, ¿cómo venís experimentando el ingreso de Urano al área profesional o pública de tu carta natal? ¿Has tenido algún cambio, alguna conversación incómoda? Bueno, o algún cambio de planes en ese aspecto profesional. Bueno, me imagino que algunos sí, otros no, porque depende en qué grado tenés el Sol o el ascendente, en qué etapa lo vas a vivir. Acordate que hay un video de Urano por los signos que está en mi canal para que veas, bueno, más o menos puedas calcular también el periodo de influencia de Urano sobre tu carta. Julio, para vos, es un mes donde, empecé por la parte profesional porque Marte se va a unir a Urano en Géminis y Marte es un activador como la Luna. ¿Qué significa eso? Que cuando de repente Marte o la Luna tocan un planeta particular que está en un grado, pasan cosas, ¿no? Y Marte es acción, es asertividad, es autoafirmación, es velocidad, es movimiento, es competencia, también es ira, ¿no? Y Urano es el factor del cambio, de la innovación, pero también de la discontinuidad y también de lo impredecible. Entonces, podemos esperar los primeros 15 días del mes un cambio a nivel profesional, tanto porque tomamos un trabajo, dejamos un trabajo, hay una modificación en el equipo, o un cambio de plan respecto de lo que habíamos pensado o proyectado públicamente para nosotros, ¿no? Entonces, hay un llamado acá a que seamos flexibles, más o menos como te leí en la introducción, la carta de momento a momento del tarot de Osho. Estemos presentes, pero también estemos conscientes de que este año implica muchos cambios, ¿no? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, y también me gustaría decirte que recuerdes que aproveches esta luna nueva que se da en Cáncer, que para vos es el área de grupos, pero también de ambiciones personales, de deseos, ¿no? Entonces, una luna nueva es la oportunidad de sembrar un nuevo deseo, una nueva ambición, o incluso empezar a fomentar nuevos vínculos para generar nuevas redes de contactos o renovar la relación con amigos, ¿no? Para ver crecer esto de acá hasta diciembre. Que la luna nueva se dé con Mercurio retrógrado, que es tu regente, es extremadamente importante. Entonces, Mercurio va a estar retrógrado casi todo el mes de julio, hasta el 23 que se pone directo, pero va a seguir en Cáncer. En esta luna nueva, Sol y Luna pegaditos, con Mercurio ahí influenciando esta posibilidad de sembrar algo nuevo, implica también una revisión muy profunda del rol individual en los grupos, porque esto ocurre en tu casa 11, pero también una revisión de cuáles son los deseos que uno tiene. Porque a lo mejor uno viene con el carro, ¿no?, haciendo lo mismo, con algunas variaciones, y han pasado tantas cosas desde el 2020 hasta acá, que a lo mejor ya uno no es la misma persona, ¿no? Uno va creciendo en general, y de repente, con tantos cambios y con Urano tan prominente ahí para vos, poniendo tensión constante a tu ascendente o a tu Sol, más esta luna nueva junto a Mercurio retrógrado, te da la posibilidad de replantearte realmente tus deseos hoy para la etapa de la vida en donde vos estés, porque no es lo mismo tener 20 que 40 que 60, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad de sembrar un nuevo deseo o tal vez replantearse, como lo que nos invitan los retrógrados, replantearnos, revisar, reformular nuestra relación con los amigos o nuestro rol en los grupos o nuestras ambiciones. Así que creo que eso es lo más importante, y acordate que también la luna nueva se da en una cuadratura con Saturno en Aries. Entonces, algunas estructuras pueden estar crujiendo un poco porque la Tierra se va a mover. Entonces, prestemos atención a quienes estamos siendo nosotros en las distintas dinámicas de nuestra vida. Y como Leo es tu casa 12, lo que te queda a las espaldas es como si fuera estás manejando y tenés un punto ciego. Podés ver casi todo, pero hay una parte que no. Esa es la casa 12. Por eso es también la casa que representa el inconsciente, ¿no? Lo que está inconsciente uno no lo ve. Y Júpiter entrando ahí nos va a posibilitar a todos los que tengamos alguna posición importante en Virgo replantearnos o que emerjan cosas del inconsciente para trabajarlas. Que Júpiter esté en la casa 12 es ideal para quienes estén escribiendo.
Cualquier persona que esté escribiendo un libro o lo quiere escribir, quien se dedique a investigar o quien se dedique a algo artístico o que quiera hacer un trabajo profundo, terapéutico, renovador, son cosas ideales para hacer con Júpiter en este lugar que va a estar ahí hasta el invierno, iba a decir, no necesariamente, depende de dónde estés, hasta junio del año que viene, del 2027. Bueno, y Júpiter entra en Leo, que es tu área 12, pero oponiéndose a Plutón, que está en Acuario, que es el área 6 de tu carta natal, que rige el cuerpo físico, las rutinas, el trabajo diario. Y una oposición, a veces como aspecto, si no tenés otros planetas ahí, eso no lo estamos considerando, pero pone de relieve cómo está funcionando nuestro cuerpo, cuáles hábitos tenemos, y también, como es un aspecto duro, a veces se pueden presentar cuestiones que son ajenas a nuestra voluntad y que suceden un poco como destino. El tema acá estaría en qué hacemos nosotros con eso. Pero como el eje que va a estar resaltado es el eje 6-12, temas de salud física, salud mental y emocional van a estar de relieves. Y podés estar esperando, reforzado por este tránsito que hay con Urano, algo referente a lo cotidiano y a lo laboral, prácticamente seguro que sí. Si es bueno o es malo, no lo sé, hay que ver la carta de cada uno, ¿no? Pero que vienen cambios, sí, y hay que estar preparados para estar flexibles ante la situación. Bueno, y vos sabés que Quirón entró en Tauro y se va a quedar en Tauro hasta septiembre, después retrograda y después ya el año que viene plenamente entra. Te digo esto porque Tauro es un signo de tierra, igual que vos, entonces el tránsito, lo que dure el tránsito de Quirón, que son más o menos 7 años por Tauro, va a estar todo ese trayecto en armonía con tu ascendente o con tu sol. Y la verdad que un tránsito, un trígono de Quirón al ascendente o al sol da la posibilidad de curarse, de replantearse los hábitos pero de una forma positiva, de generar maestría, de ayudar a los demás, de tener mayor conciencia del cuerpo, de experimentar un proceso de sanación, tal vez. Entonces sería muy importante para que tengas de referencia el año que viene cómo te vas sintiendo de julio a septiembre con este tránsito de Quirón ahí en Tauro en el primer gradito, ¿no? Así que es importante para tomar nota, pero creo que a partir del año que viene para Virgo, dejando ya los eclipses atrás por fin, más este Quirón hablando en trígono, bueno, ahora sí podemos decir que podemos todos respirar un poco profundo. Yo no sé ustedes, yo tengo la luna en Virgo bien ahí en la casa 1 y estos eclipses han sido tremendos para mí, creo que ya se los conté, ¿no? Pero ahora que el nodo sur ya está por pasar a Leo, realmente lo siento en mi cuerpo físico, un cambio como de una sensación de más energía, de más fuerza. No sé si a ustedes les pasa, coméntenme, pero una sensación como de alivio, como que, bueno, vamos de vuelta, ¿no? Entonces creo que son tiempos para aprovechar la transformación, para aprovechar los cambios laborales que hayan, atentos a cómo se va desplegando el tablero, porque vamos a tener que estar tomando decisiones muy pronto. Un besito. Bueno, Libra, espero que te encuentres muy bien. Buenas noticias, que Saturno y Neptuno, que están en Aries retrógrado desde el 7 Neptuno y a final de mes Saturno, en tu casa de vínculos, sociedades importantes, finales, destinos, acuerdos, que se pongan retrógrados te da un respiro. Yo no sé si lo sentís, lo has notado, desde que ingresaron en el área 7 de tu carta natal en febrero, de la vereda de enfrente, han puesto mucha presión probablemente, presión dentro de la estructura o dinámica de pareja, o bien una incomodidad, una tensión con la parte familiar o profesional, o sobre vos misma o vos mismo, diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir de esta sensación o de esta situación? Que estos planetas se pongan retrógrados ahora, en julio, te va a dar una oportunidad de revisar tus planes o de planificar diferente o de revisar qué hiciste hasta acá con temas vinculares o profesionales, ¿no? Lo que por supuesto repercute en cómo uno se siente, cómo uno se mira al espejo, el autoconcepto y hasta la sensación corporal, ¿no? Porque estos planetas
hablándote desde enfrente, ponen presión al cuerpo físico también. Así que creo que de acá hasta diciembre tenés una oportunidad de volver a mezclar las cartas y volver a repartir para ver desde qué lugar te pones y qué acciones podés hacer diferentes, de forma diferente para obtener resultados diferentes, ¿no? A veces hay una técnica que se llama estrella de mar que sirve para pensar qué hice hasta acá, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que hacer más? Y creo que es una técnica que podemos aplicar a los distintos ámbitos de la vida, pero en tu caso particular, sobre todo en el área vincular, familiar y laboral. El Sol y Mercurio van a estar en Cáncer todo el mes prácticamente. Cáncer para vos es el área profesional, la reputación, lo público, porque es el área más alta de la carta, ¿no? Como si fuera el sol al mediodía. Por eso lo visible. Entonces, que el Sol esté ahí le habla de forma tensa a tu ascendente o a tu Sol por cuadratura, ¿no? Porque es parte de la cruz cardinal. Libra, Aries, Cáncer, Capricornio. Cuando pasa algo en una de las puntas de tu carta, toma todo el mandala, todo el mapa. Por eso para vos seguramente julio, si lo comparas con otros años, puede ser un mes como de tensión o como de resolución también, porque las cuadraturas en astrología, si bien son tensiones que nos obligan a actuar. Es tener que te pique el cuerpo y rascarte y no te pique más, ¿no? Eso transferido a todas las cosas. Bueno, hay algo que me molesta, voy a hacer algo y voy a avanzar. Entonces creo que el Sol ahí pone el foco o pone un poco de luz u oportunidades en el área profesional y laboral, y para mitad de mes Sol y Luna se unen en los últimos grados de Cáncer, que es la luna nueva, muy cerquita de Mercurio, retrógrado. Lo profesional es lo que va a estar de relieve durante julio, pero como es una luna nueva es la posibilidad de sembrar algo, y como es junto a Mercurio retrógrado, con una revisión profunda de cuáles son mis talentos, en qué los puedo aplicar. Si no tengo trabajo, ¿cómo puedo hacer para conseguirlo? Y si no lo consigo, ¿cómo puedo hacer para generarlo? ¿Será momento de un emprendimiento? Entonces, hay varias cosas, ¿no?, que van a estar ahí sobre la mesa a nivel profesional laboral que van a implicar un esfuerzo extra. Como siempre que hay un planeta retrógrado, no es tan fluido el movimiento, sino que va como por etapas. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Que pienses cuáles son esas etapas. Si vos pensás este semestre que queda del año, cómo querés dividirlo para trabajar de forma efectiva, midiendo los avances y ajustando semana a semana cosas que salieron bien pero que podrían salir mejor todavía, o bueno, cambiando alguna estrategia también, ¿no? Y Júpiter y Venus van a estar en el área 11 de tu carta natal, grupos, amigos, organizaciones, deseos, ambiciones. Entonces hay una bonita oportunidad ahí para tal vez hacerse de algo por lo que uno invirtió y ahora recolecta la ganancia, o bien la posibilidad de trabajo a lo mejor que llega de la mano de un amigo o de un grupo que yo tengo o de una red de contactos, o bien por lo menos replantearse uno el deseo. Lo que pasa es que Júpiter entra ahí y se opone a Plutón en Acuario, que está en el signo opuesto complementario. Entonces, recomendación, como dice para todos los signos, no tomar atajos. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal según la norma de cada uno, ¿no? Acá nadie juzga a nadie. Pero como es un año muy exigente, muy demandante, hagamos las cosas paso a paso. Espero que andes bien. Escorpio, espero que andes muy bien. Bueno, el Sol y Mercurio en Cáncer, que es un signo de agua igual que vos, con lo cual julio es un mes bastante positivo por todas las posibilidades que vienen desde Cáncer hacia tu signo, y con el nodo norte que está ya yéndose de Piscis, pero aún en agua también con tu signo. Entonces hay una especie de triángulo bien grandote en tu carta natal que es para aprovechar. No todo el tiempo pasa que las puntas de agua se estén hablando y comunicando, dándote la oportunidad o de ver las cosas de otra manera, o de sentirte mejor, o de relacionarte mejor. La luna nueva que ocurre a mitad de mes ocurre en Cáncer, que es el área de tu vida del propósito, del sentido, de las creencias, de los estudios superiores y de las decisiones también. Entonces hay una gran oportunidad
de sembrar algo para el largo plazo que está facilitado ahora en julio. A ver, como la luna nueva se da junto a Mercurio retrógrado, acá esta posibilidad de siembra se va a pensar mucho porque es muy probable que lo que realmente emprendas ahora tal vez lo emprendas medio trabado, medio con algunas dificultades o con un compromiso muy profundo y muy pensado, porque eso es un Mercurio retrógrado, pensar y hacer todo 2 veces, ¿no? Algunas cosas que llevan más tiempo, pero que te van a posibilitar de acá hasta diciembre ver un avance respecto de esos temas que te nombré recién, sentido, creencias, es decir, de acá hasta diciembre creo que para vos también se trata de una revisión bien profunda de todo lo que hace a tu sistema de creencias, de valores, lo que te da sustento y que luego te ayuda a tomar decisiones que se ven en la parte profesional o en la parte familiar también. Entonces creo que es muy importante tomarse el tiempo, 13, 14, 15, de sentarse con un cuaderno y anotar quién estoy siendo, quién quiero ser, cuáles cosas creo, qué significa tal cosa para mí. Y en ese replanteo probablemente podamos descubrir una tercera vía de salida a las cosas que también a veces nos mantienen frenados, ¿no? Venus y Júpiter, vos sos un signo fijo, entonces, como Leo es un signo fijo, también forma parte de tu cruz fija que sostiene y estructura tu mandala. Escorpio, Tauro, Leo y Acuario. Que Júpiter y Venus estén en Leo significa que están en esa parte de arriba de tu carta que es la parte profesional. Hay grandes posibilidades de replantearse la carrera, la profesión o incluso el uso que hago de mi tiempo en lo público, ¿no? Y para los que estén buscando trabajo, tal vez incluso hasta alguna oportunidad de entrevista o de ser visto, porque con Venus somos vistos de forma bella muchas veces. Hay que ver el emplazamiento de Venus en tu carta y cómo se configura con el resto, ¿no? Cómo se hablan. Pero pueden haber bonitas oportunidades durante julio. ¿Qué pasa? Venus ya está ahí y se va a ir a fin de mes, pero Júpiter recién ingresa a esa área y apenas ingresa se encuentra por oposición con Plutón en Acuario, que está abajo en la parte de la familia, de las raíces, de la vivienda, pidiendo transformación, metiéndose entre las grietas y los agujeritos y rompiendo todo para ver cómo uno se para y se rearma o reelige, ¿no? También, porque no todo se tiene que destruir, algunas cosas se vuelven a elegir con mucho amor. Entonces, Plutón está haciendo ese trabajo fino ahí y por muchos años. Pero Júpiter, que solamente está un año en Leo, se encuentra y durante casi todo el mes está en un aspecto de oposición, un aspecto tenso, entonces, que va a tomar toda nuestra carta. Si bien tenés aspectos hermosos y fluidos, por el otro lado, este Júpiter y este Plutón ponen un poquito de tensión como para movilizar las cosas. Así que bueno, yo tendría cuidado en la parte profesional de no tomar decisiones impulsivas, de pensar bien lo que hago, o a nivel familiar, que por ahí es lo más importante, de no sembrar discusiones que no van a llevar a ningún lado, ¿no? Y más bien aprovechar esta oposición para replantearme qué cosas estoy creyendo que se me manifiestan afuera de determinada manera. Y como la mayoría de los planetas está concentrada toda en una parte de tu carta, creo que la tendencia general de julio para vos es salir del yo para ir hacia el afuera. Y esto se trata de expandir, de interactuar con los demás y de buscar nuevas maneras de conectar, de encontrar, de profundizar y de descubrir otras cosas que hasta ahora no había visto. Ahora sí, te mando un abrazo, espero que te haya sido de utilidad y no te olvides que tenés tu ascendente Escorpio, el ascendente, la descripción, un video de media hora que hice para ustedes, que está subido en mi canal de YouTube. Un abrazo. Sagitario. Bueno, Júpiter entra en Leo, pareciera que es el gran acontecimiento, pero no solamente para julio, sino que Júpiter se queda en Leo, que es un signo de fuego y le habla de forma fluida tu ascendente, hasta junio del 2027. Entonces es un tránsito para aprovechar porque, como te decía en el horóscopo del mes pasado, no solamente Júpiter y el nodo sur están en Leo, vos tenés una posición natal, que es tu ascendente o tu sol, en Sagitario, y Saturno y Neptuno están en Aries. Entonces hay un triángulo de fuego precioso para aprovechar este año
lo que queda de este año es para aprovechar. Entonces, vamos a planificar muy bien. Este primer mes de julio, Júpiter entra en Leo, pero se opone a Plutón en Acuario. Entonces, un aspecto tenso que no va a facilitar tanto el movimiento. Y además, Neptuno se pone retrógrado y a fin de mes Saturno se pone retrógrado. Por eso digo, planificar para todos los sagitarianos es la clave. Actuar paso a paso con un plan de acción, marcando hitos, diciendo, bueno, quiero hacer esto, objetivo global, pero lo voy a hacer esta semana esto, esta otra semana lo otro, voy a dejar espacio en la agenda para lo que tenga que acomodar o repensar o ajustar, dado las retrogradaciones, pero así me voy a ir moviendo paso a paso, porque todo lo que me proponga es muy posible que lo consiga. Como estamos en el mes de julio, el Sol está en Cáncer, ¿no? Hasta el 22 del mes de julio. Y el Sol en Cáncer está en el área de tu vida de los procesos profundos, de temas de dinero, de temas de poder, de intimidad, de confianza, de entrega. Y Mercurio también está ahí retrógrado. Y la luna nueva a mitad de mes se da ahí, Luna, Sol y Mercurio retrógrados. Entonces vamos a tener la oportunidad de sembrar una intención, luna nueva, pero resignificando lo que significan las cosas importantes o de valor para nosotros, casa 8. Van a haber muchos temas de confianza, de intimidad, de delegación, de poder, que van a estar sobre la mesa de acá hasta diciembre. Entonces, la luna nueva nos da como una ventana de tiempo, de oportunidad para pensar bien profundo, dado que es una casa de agua, cuál es nuestro sistema de valores o los valores que nos sostienen, con quién compartimos, quién queremos que esté en nuestra vida, a quién le damos crédito, confianza, y vamos a poder ver cómo va manifestándose eso de acá hasta diciembre. Como justo se da con Mercurio retrógrado, esta luna nueva de mitad de julio, algunos procesos se pueden ver descontinuados o revisados en distintas etapas durante el año. Pero en el mes de julio en sí y sobre todo durante agosto, que es cuando Mercurio, una vez que se pone directo el 23 de este mes, en agosto, o sea, lo que queda de esos días de julio y la primera parte de agosto, va a volver a pasar por todo lo que hablemos y las conversaciones importantes que tengamos en todo este periodo, sobre todo los últimos 10 días de julio, ¿sí? Así que prestemos atención, no dejemos la tinta fija, permanente en las conversaciones porque vamos a estar revisando los acuerdos. Bueno, este dato es importante si tenés que firmar algo que implique una división de bienes o algo relacionado con recursos económicos, ¿no? Mercurio retrógrado nos sirve para pensar y para revisar, pero si vamos a dejar algo escrito en piedra, que sea mirando la letra chica 2 veces, sobre todo por el área en donde se encuentra en este momento transitando en tu carta natal. Bueno, otro aspecto importante es Marte unido a Urano en Géminis, que es el opuesto complementario de tu Sol o de tu ascendente. Es decir, que la parte de vínculos y de sociedades va a estar de relieve y como la casa 7 también, o la posición 7, involucra muchas veces finales, porque si en la casa 1 el Sol sale, en la casa 7 el Sol se oculta. Acá empieza la vida y acá termina la vida. Podemos estar pensando que Marte, activando a Urano, puede poner un punto final a un vínculo. No para todos los sagitarianos, pero eso puede también estar presente, sobre todo si venimos de un proceso de revisión y de malestar desde hace mucho tiempo. Bueno, y Saturno y Neptuno durante el mes en distintos momentos, Neptuno el 7 y Saturno final de mes, se ponen retrógrados en la parte de hogar, estabilidad, familia, sentimientos. Así que si querías hacer reparaciones en el hogar, por ejemplo, este tiempo, de agosto a diciembre, es un buen momento para averiguar presupuestos, comprar cosas, llamar gente, o empezar a ver qué posibilidades de inversión o de mudanza o si tengo que alquilar. Bueno, todas estas cosas que durante este transcurso de tiempo que empieza ahora en julio vamos a poder ir haciendo de a poco hasta diciembre. Bueno, acordate, aprovechá este triángulo fantástico de fuego que no pasa muchas veces en la vida. Te mando un abrazo. Capricornio, como te contaba en la introducción
y creo que para vos lo más importante este mes un poco es eso, hay una luna nueva a mitad de mes porque el Sol está en Cáncer, que es tu signo opuesto complementario, ¿no? Entonces, esta área 7, o esta fase 7, es la parte de vínculos importantes, de destinos, de finales, de asociaciones. Entonces, que el Sol esté ahí durante el mes de julio te permite poder ver con claridad quiénes son los jugadores que están en esa área de tu carta, cómo estás en relación a tu pareja, si tenés pareja, qué cosas querés, por ahí como una sensación de mayor bienestar. Y que se dé una luna nueva ahí significa la posibilidad de volver a firmar un acuerdo, de alguna manera, para ver cómo queremos estar, ¿no? O qué queremos construir. El tema es que esta luna nueva se da junto a Mercurio retrógrado. Entonces, para muchos capricornianos de Sol o de ascendente, van a estar de acá hasta diciembre, muy probablemente en revisión en cuanto a temas de vínculos importantes, y acá sobre todo la pareja, para quienes estén con ese tema, y para algunos va a ser el inicio de un posible final si las cosas no andan muy bien, ¿no? Como Mercurio está retrógrado, va a estar ahí todo el mes en Cáncer, pero retrógrado hasta el 23, también las cosas que conversemos la mayor parte de este mes, probablemente después, lo que quede de julio y los primeros días de agosto, estén en revisión. Entonces no firmemos nada en piedra, no nos quedemos con una idea fija, porque cuando un planeta está retrógrado, sobre todo el planeta que se asocia a la palabra y a los acuerdos, esas cosas las vamos a ir revisando y repensando y replanteando. Quirón entró en Tauro, va a estar en Tauro todo julio, agosto y septiembre. Y Tauro es un signo de tierra, igual que vos. Entonces, para Capricornio y para Virgo, Quirón desde Tauro va a formar un aspecto fluido con tu Sol o tu ascendente, dándote la posibilidad probablemente de sanar muchas cosas, ¿no? Asociamos a Quirón a la herida, pero también a la sanación, a la recuperación. Y creo que este tránsito que va a durar 7 años, bueno, ahora hasta septiembre, después se vuelve a Aries, pero el año que viene ya plenamente, durante 7 años, en algún momento de todo ese tránsito, te va a dar la oportunidad, al menos por un año o varios meses, de repensar tu cuerpo, repensar la relación con los vínculos, con vos mismo, y encontrar una respuesta tal vez a muchas preguntas que habían quedado de antaño sin resolver, sin responder. Júpiter entra en Leo, todo el mundo está hablando de eso, es un tránsito que dura un año, es decir, desde junio del 2026 a junio del 2027, Júpiter, un planeta asociado al conocimiento, a la expansión, a la síntesis, a la comprensión profunda de las cosas, al encuentro de un camino, de un sentido, de un propósito. Eso es Júpiter, entrando en tu casa 8, de lo compartido, de la intimidad, de la confianza, de los temas de poder, de reparto de dinero, quién tiene qué, quién tiene más, quién tiene menos, del matrimonio, de los accidentes, bueno, de tantas cosas que rige esa área en particular de tu vida. Entonces, bueno, considero que Júpiter ahí es un muy bonito tránsito para entender muchas cosas y para acordar muchas cosas, y para muchas personas puede ser bastante beneficioso. Pero el mes de julio en particular, Júpiter entra ahí y se encuentra con Plutón en Acuario, que está exactamente del otro lado. Y una oposición nunca es tan fácil, es un aspecto duro en astrología, es una línea roja que está de un lado para el otro. Y esa línea roja lo que marca es un límite bastante fuerte, sobre todo a la libertad personal de elegir. Por eso a veces las oposiciones se asocian a cuestiones más parecidas al destino que al libre albedrío, nunca me sale pronunciarlo. Entonces acá se juega un poco la libertad de acción en temas de recursos, valor, autoestima, confianza, intimidad, porque son los dos ejes que van a estar tomados. Y acá mi recomendación, como te dije el horóscopo pasado, sería, bueno, no adelantemos posiciones si no estamos habilitados, ¿no? Conduzcámonos de la mejor manera posible y con mucha coherencia entre el actuar, el sentir y el pensar, porque
Plutón, cuando está involucrado en un aspecto tenso, suele por ahí castigar el mal comportamiento, vamos a ponerlo ahí entre comillas. Así que Capricornio, gran protagonismo con vínculos y asociaciones por el Sol ahí en la casa 7, pero cosas para pensar y para plantar y para conversar también en ese sector de tu vida. Intensidad por esta oposición Júpiter-Plutón en estas áreas de tu vida que hablan de poder, de intimidad, de entrega, de dinero. Y podemos esperar con el resto del movimiento de los planetas una gran transformación de todo el sistema de valores y de los ingresos también. Acuario. Bueno, el Sol va a estar en Cáncer igual que Mercurio retrógrado en el área de tu vida de rutinas, trabajo diario, cuidado del cuerpo, salud. Entonces ahí también va a suceder la luna nueva. Estamos hablando de la oportunidad de sembrar una intención que va a venir de la mano de mucha revisión, de acá hasta diciembre, pero aprovecha esta mitad de julio, 13, 14, 15, 16 de julio, para realmente replantearte cuáles son tus hábitos cotidianos, qué uso haces del tiempo, cómo estás respecto de eso, porque la luna nueva ahí te da una posibilidad de hacer una modificación, pero con Mercurio retrógrado, una posibilidad de siembra que va a ser revisada y charlada, ¿no? Y mirada desde distintos ángulos. Y tal vez dé unos resultados, pero no los previstos, sino otros, porque a veces un planeta retrógrado involucrado en una lunación nos muestra otras cosas o nos conecta con otros resultados a lo mejor diferentes a la expectativa que nosotros pusimos en la siembra de esa intención. Como vos sos Acuario, tenés a Plutón parado sobre tu Sol o sobre tu ascendente. Una gran transformación de la identidad, ¿no? Plutón ve una grieta en la estructura, se mete por ahí y de repente o la une o la termina de fragmentar para que se rompa lo que nos sirve. Para muchas personas, Plutón sobre el Sol representa un aumento del poder, de la responsabilidad y de la influencia. Para otras personas, si bien este tránsito es transformador, para algunas va a ser más orientado a la crisis. Obviamente que hay que ver dónde está Plutón en tu carta natal y qué aspectos tiene también tu Sol o tu ascendente en Acuario. De cualquier forma, recuerdo esto de Plutón, que ya lo venimos charlando en varios horóscopos, porque Júpiter va a ingresar en Leo, que es tu signo opuesto complementario. Júpiter ingresa a Leo y se encuentra con vos del otro lado ahí diciendo expansión sí, pero no todavía. Entonces, actuar con coherencia durante el mes de julio es una norma casi que no se puede obviar, ¿sí? Para todos los signos la misma recomendación, actuar con cautela. Una oposición es un aspecto tenso, entonces durante julio podemos esperar que algunas cosas no salgan según lo previsto y no es lo conveniente tomar atajos cuando nosotros sabemos que hay algo que tiene que cumplir todos los pasos antes de ver la luz. Estamos hablando de Júpiter en la casa 7, que es tu área de vínculos, de asociaciones importantes, de socios comerciales, pero también de finales. Júpiter ahí lo que va a hacer es ampliar, sí, expandir, por supuesto, sí, o bien replantearnos cuál es el sentido, Júpiter, de este vínculo, casa 7. Esa también puede ser una ramificación. Y como los eclipses van a ser ahí, en la casa 7 de Nodo Sur, muchas personas van a decir, este tipo de vínculos o de dinámicas a mí ya no me sirve más. Así que podemos ir repensándonos nosotros en los distintos vínculos que tenemos, porque creo que para Acuario y para Leo el tema del rol va a ser, y de la autenticidad van a ser las dos cosas que van a estar de relieve, sobre todo julio, agosto y septiembre de este año. Te mando un abrazo. Piscis, Sol en Cáncer, por supuesto que le habla de forma fluida a tu Sol o tu ascendente. Entonces ya de entrada, julio tiene el Sol y luego la luna nueva, cuando la luna se junte con el Sol, y Mercurio retrógrado en Cáncer. Entonces hay varios planetas en Cáncer hablando de forma fluida a tu Sol o tu ascendente, que además tiene el nodo norte por ahí terminando el tránsito. Terminar un tránsito de los nodos habiendo sido protagonista de los eclipses 2024, 2025 y este tramito del 2026 es por fin respirar. El trabajo de la vida nunca termina, pero creo que ahora uno empieza a recolectar los frutos del esfuerzo
y de todo este cambio y duelos y finales que uno estuvo pasando siendo Piscis. Entonces, julio es un mes para aprovechar, pero también para revisar. Sol y Mercurio y la luna nueva van a estar todo ahí, todo esto va a pasar en el área de tu vida de emprendimientos, de creatividad, de hijos, de proyectos, de competencia, de deporte. Entonces vamos a estar revisando esos temas. Hasta el 23 de julio Mercurio va a estar retrógrado, después se pone directo, pero vuelve a revisar lo que se hable, ¿no? Desde los primeros días de julio hasta el 23. Entonces, si vas a firmar algo o vas a empezar algo, atención a la letra chica y atención a la sensación y a la intuición que tenés de acuerdo a las cosas que te vaya mostrando este mes. Pero es una gran oportunidad para sembrar algo ahí, si querés. Se me terminó la batería y se me agotó la tarjeta, cambié 2 veces, voy a ver si puedo retomar. Entonces, Piscis, el Sol, Mercurio, la Luna Nueva, todos esos eventos, los planetas van a estar en el área de tu vida de emprendimientos, creatividad, hijos, proyectos, competencia, deporte. Entonces, vamos a estar midiendo nuestras palabras con la gente involucrada en esa área, ¿no? Vamos a prestar atención a nuestros hijos, si tenemos hijos, a lo que dicen, sobre todo, ¿no? Y también, como es una luna nueva, es la oportunidad de sembrar algo, aunque esta luna está en conjunción a Mercurio retrógrado, que va a tener sus distintas revisiones de acá hasta diciembre. Si estás con el proyecto de formar familia, una luna nueva en la casa 5 da la posibilidad de empezar a conversar sobre ese tema con quien uno decida aventurarse en este proyecto, ¿no? Urano en Géminis está en el área de tu vida de hogar, estabilidad, familia, sentimientos, la casa física que habitas. Y que Marte esté en contacto con Urano casi todo el mes, o por lo menos la mitad del mes, puede significar la activación de un movimiento. Para algunos, una mudanza precipitada, la noticia de que alguien va a venir a vivir un tiempo con nosotros, tal vez. Para otras personas es la oportunidad de una inversión. Marte siempre activa algo, ¿no? Y Urano es el factor sorpresivo. Así que, como te decía en la introducción, es una combinación interesante que también puede poner sobre la mesa discusiones, palabras que hieren, así que midamos eso. Ahora, mientras todo eso está ahí, obviamente le hace una oposición a tu parte profesional. Vamos a medir las palabras de acá hasta el 23, 25 de julio, porque al estar estos planetas en un ángulo, tocan toda tu carta, ¿no? Sobre todo la parte vincular, profesional y familiar, que bueno, representan un poco la convivencia con los demás, ¿no? Entonces vamos a cuidar esa convivencia aprovechando las otras cosas bonitas que hay en nuestra carta para pensar y para proyectar a futuro. Júpiter y Venus están en el área de tu vida de rutinas, trabajo diario, cuidado del cuerpo. Entonces, estos 2 planetas ahí, sobre todo Venus, que pone ahí un manto de armonía, puede significar que tengas la oportunidad de estar bien en tu trabajo, ¿no? En las rutinas cotidianas, que te sientas bien. Y Júpiter entrando ahí generalmente aporta fuerza. El tema es que Júpiter entra, pero se encuentra con Plutón en Acuario del otro lado en una oposición exacta. Entonces, cuando hay una oposición en astrología, hay tensión. Cuadratura u oposición significan tensión. Nada más que la oposición es el planeta gritándote del lado de enfrente diciendo te voy a poner esta situación, no la podés cambiar. Y es como si yo quisiera acercarme a charlar con esa persona que me grita desde enfrente, pero no puedo cruzar la calle, ¿no? Entonces tengo que ver qué hago desde este lugar. Por eso a veces las oposiciones se vinculan más con el destino, en el sentido de que se nos presentan cosas que nos modifican. Y digo que nos modifican porque es Plutón el que está ahí sosteniendo esta oposición, ¿no? Entonces prestemos atención también a este Plutón desde la casa 12 que dice cuida tu salud mental, presta atención, ¿no? A las cosas que te pasan internamente, hacete cargo de la transformación que querés hacer para tu vida o en tus hábitos cotidianos. No es buena la oposición de Júpiter y Plutón tocando las casas 6 y 12 para tomar decisiones permanentes
que hagan a nuestro trabajo diario. Así que si estás un poco cansado, cansado de tu trabajo, espera. Espera a que termine, se disuelva la oposición, espera a que Mercurio salga de retrogradación. Total, aguantaste a lo mejor 3, 5 años, podés aguantar 20 días más, ¿no? Y después sí poner mucho cuerpo en la actividad al aire libre para poder equilibrar un poco eso y que nuestra cabeza esté un poco más tranquila. Te mando un beso y espero que estés muy bien.